nos vamos a meter en el caso Vicentín. Desde el Banco Nación se va a impugnar la propuesta que la empresa Vicentín finalmente realiza. ¿A quiénes? A sus acreedores. Y vamos a explicar por qué esta impugnación se realiza, calificando a la propuesta como abusiva y fraudulenta. Es decir, una propuesta absolutamente inaceptable. Tenemos una serie de tweets que yo estuve haciendo en redes sociales explicando, por cierto, muy poco se ha explicado, hay claramente que revisar esa estrategia comunicacional, por eso, al menos desde mi cuenta personal, me puse a contar la situación de Vicentín. Arranquemos por el primer tuit. El Banco Nación es efectivamente el único acreedor privilegiado. ¿Qué significa ser acreedor privilegiado? Significa que detrás de la deuda hay una garantía. ¿De qué tipo? Privilegiada. O sea, una garantía sobre la que se tiene privilegio. En este caso se está hablando de hipoteca. A sola firma, cuando se saca un crédito a sola firma, bueno, el acreedor no es privilegiado. Bien, ahí ya tenemos una diferencia para entender esta cuestión de acreedores privilegiados, acreedores quirografarios o deuda privilegiada, deuda quirografaria, que en cualquier concurso de la ley de concursos y quiebras se hace una distinción. El Banco Nacional, al ser acreedor privilegiado, tiene una capacidad diferencial de intervención en el proceso. ¿Y qué es lo que paradójicamente ocurre? Bueno, Vicentín lo deja fuera. Vicentín deja fuera el Banco Nación, hace una propuesta para los quirografarios, es decir, los acreedores granarios, es decir, los productores santafesinos que fueron estafados por Vicentín, tienen una propuesta, y también los bancos internacionales. Ahora, vamos a repasar las propuestas. La propuesta que nos hacen al Banco Nación como acreedor privilegiado, es decir, uno debiera pensar que es una buena propuesta, es pagarnos los 225 millones de dólares, o sea, mucha plata, en 56 años y sin intereses. Es decir, 4 millones de dólares por año. Es un poco como el arreglo del correo de Macri, ¿no? Que era así como en 50.000 cuotas y sin intereses, y de esa forma terminaban licuando la deuda hasta un valor irrisorio. La licuás, por otro lado, es absolutamente inaceptable para quienes tenemos que defender el patrimonio del banco, porque es el mandato de la Carta Orgánica y porque además es el patrimonio del conjunto de los argentinos. Y por otro lado, la generación de esos 4 millones de dólares anuales es muy dudosa, porque para llegar a eso, para llegar a pagar la deuda privilegiada, Vicentín antes propone pagar la quirografaria. Y ahora voy a explicar cómo la propone pagar para que vean que queda nada de la empresa después de pagar la quirografaria. Entonces, ¿cómo pretenden pagar la privilegiada? Es una gran pregunta. ¿Cómo pretenden incluso generar esa propuesta hacia el Banco Nación? La quirografaria, es decir, la deuda para la mayoría de los acreedores, que es en total son 1.300 millones de dólares. El Banco Nación ahí tiene una partecita muy chiquitita, que son 72 millones de dólares, y nos quieren hacer una quita del 80% y pagarnos en 12 años y sin intereses. Solamente 15 millones de dólares. Y acá quiero hacer una explicación, además de qué es lo que le proponen, porque acá está dentro no solo el Banco Nación, aunque es una partecita chiquita, sino los acreedores granarios que ya la pasaron mal allá en diciembre del 19 cuando no cobraron, y que ahora brindaron conformidad, prestaron conformidad a la propuesta, es decir, están aceptando. Bueno, es difícil que Vicentín efectivamente cumpla lo que dice que va a pagar. Así todo, en 12 años y con estas características de la quita. ¿Saben por qué? Porque hay una serie de desembolsos. El desembolso en el año 12, para el total de la deuda de los 1.300 millones de la quirografaria, en realidad piensan pagar 460 millones, les cuento, por eso la quita. En el año 12, Vicentín establece pagar 165 millones de dólares. Sí y solo sí, esa plata no se gasta antes en contingencias. Léase, cambiarias, aduaneras o impositivas. Por ende, no es certero que Vicentín en el año 12 junte esa plata, los 165 millones de los 460 aproximadamente que va a pagarle al conjunto de los acreedores granarios y demás. Entonces es dudoso esto que está proponiendo hacer. Es importante decirlo porque de otra manera no queda claro cómo es que Vicentín va a poder pagar. ¿Qué más? Avancemos. Es una propuesta que viola el principio de universalidad, es decir, tratar al conjunto del patrimonio de una manera equitativa, porque
se hace una división arbitraria de 2 bloques en el patrimonio. Se habla del sur, que tiene alto valor productivo, que se lo quedarían los interesados estratégicos, que son 3 empresas privadas muy interesadas en Vicentín, y el norte, que lo consideran de bajo valor para el resto de los acreedores. El sur, les cuento, tiene la principal o una de las principales plantas extrusoras de granos del mundo, que es Renova, tiene puerto propio, tiene almacenaje propio, tiene una planta accesoria muy relevante que está en Ricardones, cerca de San Lorenzo. Yo que soy de la zona la conozco, es muy interesante todo lo que tiene Vicentina, además de tener servicios portuarios anexos. Claro, el sur lo más jugoso para interesados estratégicos, para los privados que se la quieren quedar, porque el proceso finalmente es de privatización y extranjerización de la empresa. Vamos a ver qué más hay. Bueno, la propuesta además es peligrosa para la propia continuidad de la empresa. ¿Por qué? Porque la propuesta supone la venta de Renova, el principal activo de Vicentín, que es esta empresa que tiene la principal extrusora que muele granos, y se la quedan algunos, ¿bien? Una vez que se vende Renova, la pregunta que uno hace es, ¿cómo sigue Vicentín? Porque su principal activo lo pierde. Es peligrosa para la continuidad de la empresa la propia propuesta que Vicentín hace para pagar. Es más una liquidación de la empresa. Esto es importante también conocerlo. ¿Qué más tenemos en relación a la información que yo estuve tuiteando el día de hoy? Lo último, ¿cómo sigue la historia? Bueno, el Banco de Nación denunció en la justicia el préstamo de Vicentín por considerarlo fraudulento. La Corte Suprema de la provincia de Santa Fe observó la propuesta presentada, hizo señalamientos, dijo que había que tener un trato igualitario para el conjunto de los acreedores. No se podía hacer lo que se está haciendo. Así todo, Vicentín no presentó una nueva propuesta. No lo hizo. La propuesta de los 56 años es inaceptable. Desde el Banco de Nación esperamos que Vicentín haga una propuesta como corresponde, razonable, seria, que pague la totalidad del capital, que obviamente eso tiene carga financiera desde ya. No hay una nueva propuesta y queda a la espera que el juez Lorenzini de Reconquista decida si homologa o no homologa este acuerdo que es, bueno, inaceptable, abusivo y fraudulento.